Ciudades Invisibles. Dayana Barrales, Tomás Barolini, Martín Delgado, Stephanie Creer, Nicolás Iglesias, Miranda. Hablamos de política, religión y otras yerbas. Los dioses están locos, manteniendo encendida la llama de la esperanza, la fe y la resistencia. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer. Muy buenos días, Nicolás Iglesias Schneider. ¿Cómo le va a usted? Buenos días, Fernanda. ¿Cómo está? Muy bien. Agradezco que hoy especialmente utilice mi segundo apellido, pero ya explicaremos por qué. Con un solo apellido. A propósito. Eso claro, sí, hoy no alcanzaba, Nico, solamente con decirte Nico Iglesias. Exactamente. Y bueno, hoy vamos a estar conversando con Nicolás Iglesias Mills, pero antes de entrar en ese tema, quisiera hacer memoria, ya que estuvieron hablando de las muchachas de abril, de otro hecho que también nos vincula con esa memoria histórica, y ya de paso recordar, pasar el aviso a la audiencia de que hay una entrevista a la pastora Hilda Bence, que salió en la diaria este sábado. Hilda Bence era la pastora en la Iglesia Metodista Central en el año 1972, cuando se dieron una serie de hechos bien conflictivos de nuestra sociedad. Por un lado, el asesinato de Acosta y Lara, desde los techos y la calle ahí de la esquina de la Iglesia Metodista Central en Constituyente y Barrio San Morín, por la calle San José. Y a los 2 días, en 1972, entre el 15 y el 17 de agosto también, de la extrema derecha, adjudicados algunos a la Juventud Unida de Pie, entre ellos un atentado con bomba a la Iglesia Metodista Central. Así que es unas fechas de hace 50 años, es un número redondo, digamos, de que pasaron estos hechos. Y bueno, justamente como la historia también tiene sus vueltas, este viernes va a haber una presentación del libro de Nicolás Iglesias Mills, que no sé si está por ahí, creo que sí, porque veo su foto, aunque sí, lo veo por ahí. Buen día, Nicolás Mills. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, gracias por recibirme. Muy bien, Nico, tú vas a presentar un libro, que es tu segundo libro, porque ya hablamos hace 2 años, creo, de tu libro sobre Haití, y tu experiencia de transformación, vamos a decir, de conversión radical sobre el voluntariado, sobre qué significa ir a trabajar a otro país. Y creo que este libro se conecta, intuiría, todavía no lo leí porque espero leerlo para mañana, pero intuyo que este libro se conecta. El libro se llama Pobre el que señala, el discurso de la pobreza y el encuentro radical. ¿Se conecta este libro con tu experiencia en Haití también? Bueno, sí. Primero, pedirles disculpas porque estoy con el internet un poco. Estoy en este momento trabajando y no tengo muy buena conexión a internet, pero intentaremos que funcione. Segundo, decirles que sí sería como la pata académica del libro anterior, digamos, una cosa así. Después de mi experiencia en Haití, yo me fui a estudiar una maestría a Chile y empecé a estudiar cómo se construía lo que creíamos que era la pobreza, ¿no? No tanto que era la pobreza a nivel económico, sino después de haber experimentado en tan diversas culturas y en tan diversas países y zonas, distintas formas de trabajo y de actuar en contextos de lo que se llama, lo que denominan pobreza, me cuestioné acerca de por qué hay algunas personas que se denominan a sí mismos como pobres desde el ser, y por qué hay algunos programas, políticas públicas que definen y cómo lo hacen para definir quién es el pobre y quién no. Y a partir de eso, saliéndome un poco de lo que es
la parte económica, me fui al análisis discursivo, ¿no? A lo que todos creemos y tenemos en nuestras cabezas, ¿no? Después de eso, obviamente, yo lo analicé a nivel de política pública, pero también hay un análisis de lo que es el voluntariado, que también se conecta con mi libro anterior, y sobre todo de lo que es nuestra vida diaria, cotidiana, día a día. Sí. O sea que este no es un libro sobre indicadores de la pobreza, por decirlo de una forma, no es un número sobre construcción de variables. No, es un libro que recoge voces de otros, y más de 100 personas entrevistadas, sobre muchas personas que se identifican a sí mismos con la categoría pobre, y hace el intento de hacer una construcción general de lo que es la representación social de la pobreza, sobre todo en el cono sur del continente, sobre todo en Uruguay y en Chile, ¿no? Es un intento que yo creo que queda bastante bien, digamos, porque en mi libro no puedo decir otra cosa, pero es como el intento de cómo se ha construido el discurso de la pobreza, cuál es la representación social que hay actualmente. Y pensás, a partir de las entrevistas, ¿dónde las hiciste más o menos para tener o sea, cómo fue ese trabajo de campo, diríamos? Sí, está bueno. Hice esta investigación, la hice en Chile y en Uruguay, y tomo como punto de partida políticas públicas de primera infancia que desde su origen y desde su, digamos, escritura del texto de a quién va dirigido esta política pública, tienen la palabra pobreza o vulnerabilidad dentro de ellas, ¿tá? A partir de eso, elegí 6 centros, 3 en Chile, 3 en Uruguay, 1 urbano, 1 rural y 1 periurbano, para entender de alguna manera desde distintos puntos de vista, trabajadores, directivos y también destinatarios de determinadas políticas públicas y sociales, cómo se iba construyendo ahí eso. Eso es un poco, y bueno, por supuesto es puramente cualitativo. En el libro van a ver que yo a propósito dejo textos de las entrevistas, fragmentos, ¿no? Pero para que lo que sea que se rescata acá, ¿no? Es como la voz del otro habla sobre sí mismo o sobre los demás. Y, digamos, esta visión así cualitativa, entiendo que es también mucho más relacional, digamos, tiene que ver con la construcción de los vínculos, y cuáles los principales hallazgos o cuáles serían las principales reflexiones en esto, la pobreza en lo vincular, en las relaciones, porque el título tiene una palabra que puede sonar fuerte, que es pobre el que señala, o sea, tiene que ver en algún punto con el tema del estigma, o sea, la pobreza como una marca, vamos a decir. Claro. La teoría original de esta investigación, que después confirmo, tiene que ver con que hay lo que en el libro llamamos la brecha relacional, de quién tiene el poder de definir quién es el otro, ¿no? En este caso, la pobreza, pero puede aplicarse a miles de otras luchas, ¿no? La otra vez, cuando hablaban en este mismo programa sobre el debate parlamentario sobre los pueblos originarios, por ejemplo, también tiene que ver, ¿no?, con quién tiene la voz cantante o la voz en el micrófono, digamos, de decir, bueno, ¿quién es el otro? ¿Quién es el pueblo originario? ¿Quién es? Si existe o no existe la nación charrúa. Con la pobreza pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Quién tiene el poder de definir quién es el otro pobre? ¿Ah? Y en base a eso hay una brecha de desigualdad grande. La desigualdad no solo la podemos considerar a partir de lo que es desigualdades económicas, sino también a partir de quién tiene el privilegio de decir, a mí esto me afecta o no me afecta, me importa, no me importa, lo quiero ver, no lo quiero ver, lo invisibilizo, no lo invisibilizo.
Y sobre todo, no siempre con malas intenciones, por supuesto, esto no lo decimos de ese lado. Por ejemplo, yo que trabajo en un centro CAID, nada, inevitablemente hay como una, un momento donde uno tiene que decir, bueno, esta persona tiene este lugar y esta persona no tiene este lugar, ¿no? Y uno tiene que hacer un análisis y uno queda del lado del poder de definir quién es el otro. Para una política pública, por ejemplo, también a veces se hace necesario, porque una política pública no está destinado a toda la sociedad. Hay algunas que sí, pero en general no. Tenés que definir, pero al mismo tiempo ahí hay una brecha de decir, bueno, alguien tiene el poder de definir quién es el otro, y el otro, más allá de que pueda importarle o no, queda dentro de ese lugar, ¿no? Lo que nosotros llamamos el consumo del otro pobre, el consumo de la pobreza, ¿no? Eso es un poco... Trabajaste también en Chile y uno tendería a pensar que en Chile, que es un país donde hay más desigualdades y mucho más, las brechas sociales que en Uruguay obviamente son importantes, en Chile son aún más mayores. Digamos, ¿esto cómo se refleja en la construcción sobre la pobreza en Chile y Uruguay? ¿Hay puntos de diferencia o encontraste resultados similares? Ahí va. Hay muchos puntos en común, curiosamente, pero... primero tengo que aclarar que este estudio está hecho pre-estallido social chileno, por las dudas. Porque seguramente el estallido social y los tiempos actuales han disparado un montón de otras reflexiones que yo no he tomado, por las dudas. Pero sí, viniendo de una tradición muy neoliberal, de una dictadura muy fuerte que estableció también un país muy neoliberal, tengo que decir que la diferencia principal entre Uruguay y Chile es que en Uruguay está muy marcada la creencia o la noción de clases sociales, diferencia de clase. Eso en Uruguay está muy claro, la diferencia económica entre quienes tienen más y tienen menos. Eso en Uruguay es muy claro. En Chile se sabe que hay muchas familias, se sabe mucho de la riqueza, se sabe mucho de quiénes tienen mucho, de quiénes son dueños del agua, de quiénes son dueños de las minas, de quiénes son dueños de no sé qué, pero a la hora de hablar de la pobreza existe, por supuesto, una noción mucho más grande de el pobre como aquel que no quiere salir de la pobreza, ¿no? Y es mucho más difícil establecer un rostro concreto de quién es aquel que denominamos como pobre, ¿no? También. Sí, y digamos, las políticas públicas, digamos, también en Uruguay un poco más universalistas, aunque siempre focalizadas también, van generando como un poco una mirada distinta sobre la pobreza, ¿no? Que en Chile... Sí. En Chile, por ejemplo, las políticas de primera infancia no están destinadas exclusivamente a sectores con mayor índice de vulnerabilidad social. Pero hay diferentes planes y programas dentro de las políticas y se confunde, básicamente se confunde. No es que haya mayores fondos destinados para determinados lugares, sino que según la zona, la región, según el esfuerzo de cada gobernación, etcétera, ¿no? En Uruguay y también tiene que ver con el tamaño, ¿no? Pero sí hay o había políticas públicas destinadas a determinados sectores de la sociedad que se designan como aquellos que lo necesitan más. Bien, ya medio para repasar un poco la invitación y todo, el libro, digamos, consta de 5 capítulos, que un poco va desde este marco teórico también sobre el discurso de la pobreza, el tema de la alteridad. Me parece que puede ser un enfoque novedoso, incluso para aquellos que venimos de las ciencias sociales, como el trabajo social, que no tenemos un enfoque economicista necesariamente, pero sí es una mirada nueva. Yo he estado en talleres porque Nicolás Mills coordina, facilita un colectivo que se llama La Lógica del Encuentro, que también promueve talleres de reflexión sobre esto, sobre este tema justamente, la construcción sobre el otro, y bueno, aparte, si lo quieren seguir en sus redes, cada tanto hace algunos lives muy interesantes en Instagram,
para reflexionar, ¿no? Sí. Sobre temas de actualidad. El panel de mañana va a estar conformado por una mesa de lujo. Sí. Por lo menos parece muy prometedora. A ver si no me equivoco, va a estar Fernando Rodríguez, ex defensor del vecino, y pastor protestante. Va a estar Marianela Fernández, comunicadora, y también docente, creativa, artista también podemos decir. Exacto. Y después va a estar Mercedes Clara, de Intendencia de Montevideo. Mercedes Clara, que también la conocemos en esta casa porque escribió un libro sobre el padre Cacho. Y bueno, todo se va conectando. ¿Cómo es la invitación mañana, Nico? Aparte de este panel, no sé si se puede espolear, sé que va a haber sorpresas, pero si no, el horario y el lugar. Sí, mañana es a las 20:30 horas, es en Barrio Zamorín 1310, es en el sótano de la Iglesia Metodista Central, que estamos adaptando para el momento. Un lugar muy interesante para los que nunca hayan ido a un sótano gigante, es un lugar con mucha mística ese lugar. Sí. A las 20:30 horas, como dijo Nico, tengo el honor de recibir a estas 3 personas que van a hablar, y también ahí van a haber algunas sorpresitas, va a haber música. Bueno, no puedo decir más nada porque quiero si que... no sería sorpresa. No, y aparte, una de las cosas que tiene el libro es que invita al lector a cuestionarse también cuál es la responsabilidad, ¿no?, propia, personal y colectiva en la construcción del discurso de la pobreza, y el evento de mañana también tiene un poco que ver con eso. Muy bien. Así que, Fernanda, Diego, querido, ahí nos queda la invitación hecha. Queda hecha la invitación. La verdad es que vamos a estar muy expectantes, no solo al lanzamiento del libro, sino además de poder después darle una buena lectura, porque me atrajo muchísimo el tema. Es un tema que da para reflexionar mucho, sobre muchas cuestiones. También me despertaba mucho el pensar esta cuestión que yo creo que también Nico Iglesias Mills seguro que tiene mucho trabajado acerca de cuánto también se reflexiona sobre la pobreza, ¿no?, en comparación con, y esto no quiero que se interprete como una crítica, sino justamente como una mirada hacia nosotros como sociedad, en relación a la riqueza, ¿no? Es como eso me parece tremendo de cómo parte de esa desigualdad, ¿no?, que siempre que relatamos, siempre por lo general la mirada está puesta sobre la pobreza, y hay como algunos muros difíciles de derribar sobre el tema de la riqueza y las clases altas. Sí, ahí Nico hicimos una mesa una vez con Juan Gemonat, que justo escribió el libro de Los de Arriba, y hablamos sobre este tema. Sí, sin duda. Ahí Juan sabe un montón sobre ese tema, pero la pobreza como fenómeno discursivo también se vincula directamente con lo que es la riqueza como fenómeno discursivo, porque también tiene que ver con quienes tienen de alguna manera los privilegios de decir, bueno, sí, capaz que a mí también me estigmatizan, pero tengo herramientas para salir de eso. Y bueno, el tema de la pobreza y la riqueza como fenómeno discursivo se vinculan directamente. Alguien que sabe mucho de esto es Marianela Fernández también, que recomiendo que hablen con ella en algún momento. Buenísimo. Bien. Tal cual. Bueno, Nico, hasta mañana entonces nos vemos ahí en la presentación del libro. Diego, Fernanda, un abrazo de Los Dioses Están Locos. Nos reencontramos dentro de una semana para otra entrega de Los Dioses. Ahí está, Nicolás. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Estás escuchando Ciudades Invisibles.